Croacia se encuentra a orillas del mar Adriático, lo que la convierte en uno de los países más pintorescos de los Balcanes y de Europa Central. Limita con Eslovenia, Hungría, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro, mientras que su larga costa occidental se abre hacia Italia a través del Adriático. El país cubre alrededor de 56.600 kilómetros cuadrados, siendo más pequeño que Serbia pero muy diverso en geografía, desde llanuras costeras e islas hasta montañas en el interior. La capital y ciudad más grande es Zagreb, donde viven cerca de 1 millón de los 3,8 millones de habitantes del país. En el siglo XX, Croacia pasó a formar parte de Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial existió brevemente como un estado títere aliado de la Alemania nazi, antes de reincorporarse a la Yugoslavia socialista en 1945 bajo Tito. Tras el colapso de Yugoslavia en los años 90, Croacia declaró su independencia en 1991, lo que dio inicio a la Guerra de Independencia croata. Este conflicto, parte de las guerras de los Balcanes, duró hasta 1995 y enfrentó al Ejército Popular Yugoslavo y fuerzas paramilitares serbias. Ciudades como Vukovar quedaron devastadas, y aún hoy se pueden ver cicatrices de la guerra en algunas regiones. Pese a este duro periodo, Croacia se reconstruyó con rapidez e integró en la comunidad internacional. En 2013 entró en la Unión Europea, y en 2023 adoptó el euro, consolidando su lugar en la Europa moderna. Al visitar Croacia, uno de los destinos más populares es la ciudad histórica de Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático. Rodeada por murallas medievales y situada frente al mar, es mundialmente famosa por haber sido escenario de rodajes como Juego de Tronos. Los turistas recorren sus murallas, visitan iglesias medievales y disfrutan de atardeceres espectaculares sobre el Adriático. Otro punto destacado es Split, con el imponente palacio de Diocleciano, construido por el emperador romano en el siglo IV. Hoy el palacio es un monumento vivo. Apartamentos, cafeterías y tiendas se mezclan con las antiguas murallas, creando un ambiente único donde la vida moderna convive con la historia romana. Más al norte se encuentra Zadar, una ciudad más pequeña pero fascinante. Conserva ruinas romanas e iglesias medievales, y cuenta con dos atracciones modernas únicas: el órgano del mar, que utiliza el movimiento de las olas para producir sonidos musicales, y el saludo al sol, una instalación solar que ofrece un espectáculo de luces al anochecer. Zadar representa perfectamente cómo Croacia combina su pasado histórico con la creatividad contemporánea. La costa croata es una de las más largas del Mediterráneo, con más de 1.700 kilómetros y más de 1.200 islas, de las cuales unas 50 están habitadas. Es un verdadero paraíso para navegantes y amantes de la playa. Islas como Bar, Korčula y Bra atraen a los visitantes con aguas cristalinas, viñedos y pueblos pintorescos. En el interior, el Parque Nacional de los Lagos de Plivice, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece un paisaje de lagos turquesa conectados por cascadas y pasarelas de madera. Es uno de los lugares naturales más fotografiados de Europa. Zagreb, la capital,
contrasta con la costa gracias a su ambiente de Europa Central. Su arquitectura austrohúngara, sus plazas animadas y sus museos la convierten en un centro cultural. La ciudad alta, con calles empedradas y torres medievales, ofrece vistas panorámicas, mientras que la ciudad baja está llena de cafés, tiendas y teatros. Más allá de su cultura y paisajes, los croatas en sí mismos llaman la atención. Según varios estudios, los croatas están entre las personas más altas del mundo, con una media masculina de 1,83 metros y femenina de 1,70 metros. Es algo que sorprende a muchos visitantes que recorren las calles de Zagreb, Split o Dubrovnik. La vida cotidiana en Croacia es relativamente asequible en comparación con Europa Occidental. Las principales cadenas de supermercados son Consum y Spar, con precios moderados. Los mariscos frescos, el aceite de oliva y los vinos locales son especialmente apreciados. Los mercados callejeros siguen siendo muy populares, donde los habitantes compran frutas, verduras y quesos caseros. La gastronomía refleja tanto influencias mediterráneas como centroeuropeas. En la costa predominan los platos de pescado, calamares y mejillones, a menudo a la parrilla con aceite de oliva y hierbas. En el interior destacan los guisos de carne, las salchichas y los panes abundantes, herencia de Hungría y Austria. El transporte está bien desarrollado. Las autopistas conectan las principales ciudades con Zagreb, y los ferries unen las islas con el continente. La aerolínea nacional, Croatia Airlines, enlaza el país con el resto de Europa. Los autobuses son una forma común y económica de viajar, aunque muchos turistas prefieren alquilar un coche para explorar con libertad. La economía croata depende en gran medida del turismo, que representa más del 20% del PIB. Cada verano, millones de visitantes de Alemania, Austria, Italia y otros países llegan a sus playas e islas. El país también se ha posicionado como destino de festivales, especialmente de música electrónica, con eventos en Split y en la isla de Pag. La abreviatura internacional de Croacia es HR, que proviene de Hrvatska, el nombre croata del país. Este código aparece en dominios de Internet, matrículas y documentos oficiales. El pueblo croata forma parte del grupo étnico eslavo del sur, que llegó a la región en el siglo VII. Establecieron ducados y reinos, y adoptaron el cristianismo. Con el tiempo, Croacia quedó vinculada a Hungría y más tarde a la monarquía de los Habsburgo, mientras resistía la presión del Imperio Otomano. Esta compleja historia dejó una profunda huella cultural en todo el país. Desde su turbulenta historia y las guerras balcánicas hasta su identidad moderna como nación pacífica de la Unión Europea, desde ruinas romanas hasta innovaciones contemporáneas en Zadar, Croacia es un país de contrastes y resiliencia. Ya sea explorando sus islas, caminando por las calles antiguas de Dubrovnik o disfrutando de la vida vibrante de Zagreb, se entiende por qué Croacia se ha convertido en uno de los destinos más queridos de Europa. Y si te gustó este video, déjame un like,
suscríbete, y nos vemos muy pronto en otra ciudad del este europeo.